Uzumaki es quizás una de las obras más representativas de Junji Ito. Para esta entrega, investigó la presencia de lo que él define como la espiral, y cómo es la base importante del código que define nuestra realidad, desde la propia naturaleza en la creación de nuestro entorno, como serían por ejemplo las conchas de los caracoles, un tema que aborda de manera perturbadora en este manga. Por lo que partiendo de esa base de la naturaleza y la creación de nuestro entorno, es que se nos presenta a la espiral como el nuevo terror que traumatizó al mundo. Un punto muy fuerte de este manga es el arte, es extraordinario. Junji Ito nos presenta el terror desde una perspectiva muy particular. Dios está en todas las cosas, pero ¿cómo está en todas las cosas? ¿Qué pasaría si en vez de Dios está el diablo en todas las cosas? Uzumaki también explora la espiral y la geometría sagrada, la serie de patrones presentes en la naturaleza, en las hojas, concha de caracoles, como ya dijimos, es parte de la ecuación que hace el universo para dar forma incluso a las nubes. De ahí la gran asociación del arte de este manga con la noche estrellada y el estilo de pintura de Vincent Van Gogh. El tema de este primer volumen es organizado de manera perversa por Junji Ito. Nos presenta el trágico viaje de Kiri y su novio Shuichi, siendo testigos de primera mano de cómo el pueblo de Kuroso-chou, poseído por la misteriosa fuerza cósmica de la espiral, deformará sus vidas poco a poco, teniendo 3 niveles de enamorados en esta entrega: los novios, los esposos, siendo los padres de Shuichi, los cuales encontrarán un mórbido y horrible destino, convirtiéndose en la espiral misma, hasta llegar a la historia de unos enamorados, unos novios que hacen hasta lo imposible por no ser separados nunca más, convirtiéndose en serpientes, así tal cual se aparean en la naturaleza. El número áureo, dorado, Phi, ha obsesionado a científicos, matemáticos y artistas por igual, siendo la armonía de las matemáticas y la creación de los patrones que definen nuestra realidad. Es precisamente con lo que iniciamos el manga. La obsesión espiral, titulado así por Junji Ito, nos presenta al padre de Shuichi obsesionado con la formación de los patrones espirales en su entorno, siendo extremadamente consciente de ellos. El pueblo de Kuroso-chou, por alguna razón natural, crea corrientes tanto de aire como de agua que siguen rigurosamente el patrón de la espiral, también presentando fuertes remolinos de viento que azotan las calles. De este concepto de las partículas del aire nace la primera conexión intensa con el pintor holandés Vincent Van Gogh, con la interpretación matemática oculta en la pintura de la noche estrellada, al representar de manera precisa la dinámica de la luz y el aire, impresionando a los matemáticos además de a la gente con la combinación de la pintura. Es hasta hoy día, ya más de 100 años de su muerte, una representación precisa de cómo la luz interactúa y existe en el cosmos y en el espacio, siendo observada en 2004 por unos astronautas, identificando lo real que había retratado Vincent Van Gogh. La precisión científica en el arte de esta pintura terminó obsesionando a la humanidad. A pesar de todo esto, Vincent Van Gogh retrató esta pintura estando recluido en un psiquiátrico. El horror de una idea tan bella nos presenta la deformación progresiva de la obsesión en un inicio inocente del padre de Shuichi, comenzando a coleccionar obsesivamente todos los objetos que presenten este patrón. Su hijo, Shuichi, nos relataba de manera furiosa las anécdotas de su padre al momento de recibir su comida, ya que su sopa no tenía la pasta que formase el patrón de espiral, por lo que para poder tranquilizarse creaba estas corrientes espirales. También antes de meterse a bañar en la tina tenía que crear la maravillosa espiral. Kiri comienza a ver lo que describe su novio, encontrando a su suegro hablando con su padre, describiéndole un pedido único en su labor como alfarero, una pieza que presente el patrón de la espiral en la artesanía. Shuichi describe de manera preocupante lo que parecía una inocente obsesión y cómo terminó dando el siguiente gran paso cuando toda su colección fue tirada a la basura. Su madre y la esposa
La madre de Shuichi, desesperada por hacer algo por su esposo y curarlo de una vez, terminó por empeorar más las cosas al deshacerse de las espirales. Como si estuviera poseído por estas mismas, descubrió cómo la espiral puede crearse en el cuerpo humano. Y es que de hecho, uno de los grandes ejemplos de la geometría sagrada, la proporción áurea, dorada, phi que mencionamos, es el propio cuerpo humano, que mantiene una simetría única en la naturaleza. El padre de Shuichi deformaría las cuencas de sus ojos, creando la espiral, finalmente llegando hasta hacerlo con la lengua. A sus palabras, describía que estaba creando sus propias espirales en el cuerpo. Esta idea empeoraría con el paso de los días, llegando hasta el límite, cerniendo una desgracia que invadiría a todo el pueblo. El señor terminó convirtiendo todo su cuerpo en una perfecta espiral, muriendo. La tétrica imagen de su cuerpo torcido hasta el extremo de romperse y morir se quedaría grabada en la mente de su esposa. El horror continuaría al momento de cremar su cuerpo. El humo de las cenizas formó una terrible y gigantesca espiral, un huracán de cenizas. Por unos cuantos segundos el hombre manifestó su rostro entre el humo. Desde ese instante, su esposa despertaría un ataque psicótico temiendo a todas las espirales. La fascinación más grande de su esposo se terminó convirtiendo en la fobia que disparaba los peores sentimientos de la mujer, que según ella, veía a su marido en espiral al momento de su muerte, pidiéndole unirse a ella, morir también. La madre de Shuichi llegó al grado de raparse la cabeza por miedo a los remolinos del cabello, hasta arrancarse y destruir las huellas digitales de sus dedos por el patrón en espiral. El colmo llegó cuando la mujer recibió un mensaje de su marido a través de un 100 pies durante la noche. El oído humano también tiene una espiral. La cóclea, encargada del equilibrio del cuerpo, tenía justo ese patrón, y al verlo indirectamente durante una consulta al médico durante el día, ese 100 pies le susurraba algo malvado. Le decía que se unan en la espiral y que quería meterse en su oído, unirse a la espiral de la cóclea. La mujer buscó una solución. Destruyó por completo su oído por el miedo a la espiral. Al hacer esto, se convirtió ella misma en una. Rompió el equilibrio de su cuerpo. Describía que se sentía flotar en una espiral sin fin. Y es que este órgano mantiene el equilibrio en el cuerpo. Así, se había unido a la espiral de manera horrible con su esposo. Al ser cremada, el humo de lo que alguna vez fue su cuerpo también se adoptó de forma tétrica a la espiral gigante. Desde entonces, se volvería algo más común este patrón, y cómo iría manifestándose en el pueblo. Este es el primer acto de Uzumaki, con el terrible destino de los padres de Shuichi. A continuación, pasaré a leer otra parte de este primer volumen que está más conectada. La tercera historia del manga nos relata un elemento natural, la reproducción de las serpientes, enredándose una en la otra. Junji Ito crea una historia metafórica que ocurre en una de las casas construidas hace mucho tiempo, con dos vecinos con graves problemas, estando en desacuerdo con que el hijo y la hija de ambas familias estén juntos. Esta historia nos presenta los problemas de la pareja por concretar su amor imposible imponiéndose a sus familias y ese deseo de mantenerles separados a través de la fuerza, provocando el efecto contrario, que los chicos busquen unirse a toda costa, tomando como presagio el ver a dos serpientes reproduciéndose y cómo se enredaban la una en la otra, siendo la idea para escapar de sus familias. La convicción de no repetir una y otra vez el acto de escapar y ser encontrados me parece una metáfora de cómo las serpientes cambian de piel. Al liberarse de sus familias, ellos se convierten finalmente en serpientes apareándose. Ellos finalmente se enredan el uno en el otro, creando un nudo irrompible como el nudo gordiano, que ya no puede ser separado por sus familias. Han mutado, han cambiado de piel a una nueva, a una que está hecha de los dos. Sus cuerpos, enredados de manera tétrica, crean esta gran metáfora con el aspecto reproductivo y la espiral en la naturaleza, ahora aplicado al ser humano, a través de la simple idea del patrón de cómo se presentan las serpientes,
un animal que ha causado mucha polémica a lo largo de la humanidad, sobre todo en las representaciones en el arte. Asami es la protagonista de la siguiente mini historia y la segunda del manga. Nos presenta cómo el patrón de espiral puede manifestarse a pequeña escala y ser igual de aterrador. Desde niña, por impresionar a otro niño, se terminó lastimando la frente, creando su misteriosa cicatriz de luna, que, según ella y varios rumores, hacía que cualquier chico se sienta atraída por ella. Sin embargo, con Shuichi se encuentra con todo lo opuesto. Este siente una gran repulsión hacia la cicatriz, describiéndola como una espiral, la misma que le ha arrebatado a sus padres, dejándonos ver la naturaleza mística de la asociación de Junji Ito de este patrón presente en el microcosmos del ser humano como parte de la naturaleza sagrada misma. Asami se obsesiona con Shuichi y el rechazo que siente hacia ella, representando el cómo la espiral de su cicatriz está creciendo alimentándose de este sentimiento. Llega hasta el punto de manipular a otros chicos para acordar citas con Shuichi y enseñarnos su temible cicatriz evolucionada en un vórtice humano, un portal a otra dimensión, uno de los planos artísticos más populares de Junji Ito, como se enseña la cuenca del ojo de Asami y el orificio sin fin en el que se pierde su globo ocular. El vórtice se iría haciendo más grande, incluso llegando a desaparecer al chico que utilizó como conejillo de indias para llegar a Shuichi. Las sospechas que él tenía que el pueblo estaba poseído se hicieron verdad ante sus ojos, con la manifestación de Asami y la desaparición en su propio vórtice corporal, desapareciendo por completo. Esto nos conecta al siguiente acto de Uzumaki, en el cual regresamos a Kiri y Shuichi como la pareja protagonista. Comienza con el padre de Kiri y la petición que tuvo del padre del novio de su hija antes de morir. El hombre finalmente puso a la venta una nueva colección de piezas con este misterioso patrón de espiral. Los compradores quedaron asombrados y algo horrorizados por la forma poco convencional de las formas que adoptaban al cocinarse en este proceso natural artesanal. El hombre explicaba que dichos patrones aparecieron naturalmente en las piezas. Las nuevas piezas tenían detalles aterradores. Kiri observó los rostros de quienes fueron sus suegros manifestándose en la cerámica, y es que había una explicación para todo esto. Los materiales que utilizó, como el barro, provenían del estanque de las libélulas, un lugar en el que la corriente de agua presentaba la misteriosa patrón de espiral. En el estanque, la corriente de aire del viento y del agua se unía. Al ir a comer a casa de sus suegros, Shuichi terminaría comiendo en uno de los nuevos platos de su suegro, con el tétrico patrón de espiral que tanto le horrorizaba. En el segundo acto, durante la producción de más artesanías con el barro del lago Libélula, Shuichi interrumpiría a su suegro, argumentando escuchar las voces de sus padres llamándole desde el interior del horno, el cual intentaría abrir, destruyendo la puerta, pero liberando un infierno de gritos, en los que aparentemente el alma de sus padres seguía manifestando su sufrimiento en las espirales presentes en el entorno al convertirse en estas mismas, siendo parte de la teoría matemática el cómo los remolinos se iban haciendo más pequeños, comenzando desde uno grande, lo que me recuerda a la teoría del caos, de cómo el aleteo de una mariposa puede provocar un tifón del otro lado del mundo. El arte de Junji Ito en obras como Black Paradox nos explora la idea del alma y cómo ésta puede estar más unida o separada del cuerpo, creando un horror cósmico, en este caso hacia la muerte. Finalmente, el volumen 1 cierra con la tétrica sonrisa de un estudiante que murió consiguiendo lo que más anhelaba, la atención de todos. Todos vieron la tétrica sonrisa en el rostro de su cuerpo muerto. Kiri sería la siguiente en conseguir atención, manifestando unas extrañas espirales en su cabello, las cuales parecen formar un gran árbol, siendo el horror inicial de su suegra al ver las espirales en el cabello después de la muerte de su esposo. El cabello en espiral de Kiri toma vida propia, llegando hasta el punto de ser consciente, pasando a no manifestarse al crecer repentinamente cuando es cortado, llegando hasta el extremo de ahorcar a Kiri, dominándola y obligándola a llevar el patrón de espiral. Amiga Sekino anhelaba alguna vez conseguir la atención de todos como lo había logrado Kiri, pero su deseo se vería cumplido al ser el centro de atención también, al presentar el mismo fenómeno.
Las espirales en su cabello las hacían iguales, provocando una competencia por parte de ella, siendo poseída por la espiral. Su cabello intentaba hacer daño a Kiri, a quien fue su amiga, hasta el extremo en el que ambas tuvieron un duelo a muerte con cabello. Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca. Yo creo que van a pelear con cuchillos. ¡Estúpida, mi pelo, idiota! Al perder, Kiri fue rescatada por Shuichi, quien le cortó liberándola finalmente de la espiral, que llevó a Sekino a morir hambrienta de atención, enredándose en un poste de luz y muriendo electrocutada. Es la primera fase, en la cual Junji Ito nos presenta la espiral con diversos focos de atención. Estas fueron las primeras historias del manga 1 de Uzumaki. Estaré hablando del siguiente, que me parece aún más perturbador. Por favor, apoya este material si te está gustando y suscríbete para estar al pendiente. Además,